Le damos la bienvenida a todos los televidentes de APRECUS Canal 5 a una emisión más de su programa Como Activa. El día de hoy estamos acompañando a la comunidad zipaquireña al conversatorio de paz y plebiscito que se realiza en el Teatro Bicentenario. Aquí conoceremos algunos parámetros y algunos argumentos que nos traen expertos para poder tomar la decisión más importante el próximo 2 de octubre para la aprobación del proceso de paz. Esta es una votación que está atravesada por una, si se quiere, profunda injusticia. Y la profunda injusticia o inequidad es la siguiente, que seremos las poblaciones urbanas, que somos las que menos hemos padecido de manera directa el conflicto armado, quienes vamos a decidir la suerte de una guerra que ha sido esencialmente rural. No quiero decir con esto que las ciudades no hayan sufrido, porque sí han sufrido, pero nunca con la intensidad que lo han hecho las poblaciones rurales que más directamente padecen el conflicto armado. Y creo que eso nos impone una obligación ética y política, que es la de decidir este plebiscito más allá de nuestras preferencias puramente personales. Yo esperaría que se vea que tenemos una oportunidad única y irrepetible de lograr la paz, al menos con las FARC, y que tenemos un acuerdo que es suficientemente dignos para sacarnos de esta guerra, y traté de explicar en detalle los contenidos del acuerdo y tratar de desvirtuar las objeciones, algunas respetables, otras fundadas en inexactitudes frente al acuerdo. Y digamos, me mantengo en mi idea que cuando uno valora globalmente el acuerdo, uno llega a la conclusión de que por más dudas que uno tenga, el sí se impone, porque es la oportunidad de, como diría alguna vez John Lennon, darle a la paz una oportunidad. Porque los zipaquireños, y no solo los zipaquireños, sino los colombianos deben decir sí a la paz. Yo creo que la guerra es no solo un factor muy doloroso en términos de sufrimiento humano, sino que además imposibilita una democracia sólida, y que la alternativa a este acuerdo de paz no es un mejor acuerdo de paz, porque no parece realista pensar que este ocurra, sino un probable retorno a la confrontación armada. Entonces, teniendo uno un buen acuerdo de paz, con algunos defectos o cosas que uno puede no compartir, y la posibilidad real de concretar la paz, sería, creo que, un error muy profundo votar no con la esperanza de tener un mejor acuerdo de paz, pero sin saber quién lo va a realizar y cuáles son los puntos concretos tan graves que hay que mejorar, que yo no los veo al punto de poner en riesgo la paz. ¿Cuáles son las implicaciones positivas para la sociedad colombiana en general el hecho de tomar una decisión ética y tomar este acuerdo de paz como un todo? Yo creo que la importancia de hacer un voto que yo he llamado ético, es decir, más allá de sus intereses o sentimientos puramente individuales, es pensar que uno está decidiendo sobre todo un país, y sobre todo que uno como votante urbano va a decidir sobre una guerra rural, y que uno no puede ser indiferente al sufrimiento de las poblaciones rurales en esta guerra, y que entonces una valoración global del acuerdo le debería llevar a uno a la conclusión de que el acuerdo es suficientemente bueno para sacarnos con dignidad de la guerra. Con la nulidad de Ordóñez, él no gana un fuerte vocero. ¿Qué consecuencias va a traer esto para el plebiscito? Yo no creo que muchas, pero pues tocará esperar, pero mi impresión es que Alejandro Ordóñez sin procuraduría no es un gran personaje. Digamos que la opinión del ex procurador ahora es que la caída de él precisamente del cargo corresponde a un acuerdo entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional allá en Cuba, y no por los argumentos que usted esgrimió cuando hizo la denuncia respectiva. Sí, eso primero es falso y es contradictorio.
Digo que es contradictorio porque en su declaración el procurador, porque todavía es procurador por unos días más, Ordóñez dijo que él respetaba mucho al Consejo de Estado, pero acto seguido dijo que la decisión del Consejo de Estado era una consecuencia de los acuerdos de La Habana, con lo cual está diciendo que el Consejo de Estado responde a órdenes del presidente de la República y de las FARC. Yo no creo que esa sea una muy buena forma de decir que uno respeta mucho a un tribunal, decirle que usted está sometido a órdenes de otros cuando el valor supremo de un tribunal es la independencia y la imparcialidad. Y segundo, es falso porque esta demanda fue presentada hace casi 4 años y los hechos y los argumentos son claros. El hecho es que él nombró familiares o mantuvo en sus cargos a familiares de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sabiendo que tenía esos nombramientos, él fue a la Corte Suprema de Justicia a buscar que lo incorporaran en la terna. La Corte Suprema lo incorporó en la terna y eso viola el artículo 126 de la Constitución que dice que uno no puede nombrar a personas que son competentes para intervenir en la designación de uno, y obviamente la Corte Suprema es competente para intervenir en la reelección de uno si ella hace participa en la terna. Entonces es una estrategia de tratar de generar suspicacias sobre unos hechos y unos argumentos jurídicos que yo creo que son claros e incontrovertibles, y con una mayoría muy sólida en el Consejo de Estado, porque fue una mayoría de 14-4, quiere decir que más del 70% de los magistrados que votaron acogieron nuestras tesis. ¿Por qué no debemos apoyar la idea de que este es un acuerdo de impunidad? Yo creo que este no es un acuerdo de impunidad porque todos los responsables de crímenes internacionales pasarán por la Jurisdicción Especial de Paz y recibirán distintos tipos de sanciones, en algunos casos de cárcel si no colaboran inmediatamente, y puede ser hasta de 20 años, o de 5 a 8 años si colaboran tardíamente, y los que colaboren inmediatamente y de manera temprana y plena no tendrán cárcel, pero tendrán otro tipo de sanción que, bien ejecutada, es una sanción suficientemente digna y robusta para ser considerada una sanción apropiada. Entonces, en esos términos no creo que sea un acuerdo de impunidad. Si todos hemos aceptado que puede haber rebaja de penas o penas alternativas en nombre de la paz, ¿por qué la única pena tiene que ser en todos los casos y para todas las circunstancias la cárcel? Es algo que los críticos del acuerdo de paz no han explicado. El acuerdo no lo prevé expresamente, salvo con los militares que tendrán, digamos, lugares de reclusión especiales. No lo prevé especialmente, pero yo creo que este debate de la cárcel también debía llevar al debate sobre nuestras cárceles. Es inaceptable que haya cárceles en las condiciones de hacinamiento que hoy existen, por eso la Corte Constitucional ha dicho que ahí hay un estado de cosas inconstitucional que debe ser superado, entonces que no solo es necesario pensar en cárceles dignas para quienes estén sancionados por la Jurisdicción Especial de Paz, sino cárceles dignas para toda persona privada de la libertad en Colombia. Yo creo que hay muy buenos resúmenes de elementos centrales del acuerdo, como por ejemplo los que ha hecho la Oficina del Alto Comisionado de Paz y que están accesibles en internet, o que hemos hecho algunas otras organizaciones, por ejemplo nosotros desde de Justicia, que explican lo general del acuerdo y lo general de los distintos puntos. Mi recomendación sería empezar a comprender lo general del acuerdo y los distintos puntos, y luego profundizar en los puntos específicos leyendo la parte pertinente del acuerdo. Yo creo que ahí uno entiende el sentido general de lo que está en juego. Bueno, nos acompaña Eduard Sarmiento, él es concejal por parte del Partido Polo Democrático y además uno de los organizadores de este conversatorio de paz y plebiscito. Eduard, bienvenido a las cámaras de Aprecus Canal 5 y a nuestro programa Como Activa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Eduard, ¿de dónde nace la necesidad de traer un espacio como este de discusión a la comunidad zipaquireña, a reunir aquí la comunidad estudiantil, las juntas de acción comunal y la gente y la ciudadanía en general?
Bueno, pues digamos que nace de una iniciativa ciudadana, es una iniciativa de varios grupos organizados como la Corporación Sol del Zipa, la Corporación Vía y Territorio, el Colectivo Juventud Pensante Zipaquirá, del que hago parte, el equipo de Todas las Manos Una Sola Fuerza, Diálogos Ciudadanos, que también se comunican con actores políticos como lo son Progresistas Zipaquirá y el Polo Democrático Alternativo, en esta búsqueda de hacer pedagogía por la paz, de hacer pedagogía por el sí al plebiscito, porque es un momento histórico, porque en Colombia tiene que dejar de haber muertos por razones políticas, sociales y económicas, y pues en ese sentido creemos que no podemos dejar pasar esta oportunidad. En ese sentido pues invitamos a todo tipo de población a llenar, como se logró afortunadamente llenar el Teatro Bicentenario, y escuchar a uno de los académicos más reconocidos del país y bastante conocedor del tema de los acuerdos de paz y el plebiscito. Bueno, porque es importante darle trascendencia a los 6 puntos del acuerdo de paz aquí en Zipaquirá para poder llegar a una paz duradera y poder contribuir al fin del conflicto. Bueno, primero porque, bien lo decía el profesor Uprimi, tal vez una de las tragedias del plebiscito es que vamos a decidir en las ciudades, aquellos que hemos vivido a través de los medios de comunicación, a través de las televisiones y de la televisión y las fotos, hemos vivido el conflicto. Aquellos que lo vivieron en serio, en carne propia, allá en la ruralidad son más pocos y van a tener menos oportunidades de decidir. Entonces, obviamente hay que traer a las ciudades esta discusión. También porque Zipaquirá es una ciudad receptora de poblaciones de todo tipo, y entre esas están las poblaciones víctimas del conflicto y víctimas de desplazamiento. En Zipaquirá hay más de 500 víctimas de desplazamiento forzado. Eso solo cuenta el desplazamiento armado, no cuenta aquellos que han sido desplazados económicamente, socialmente, por los efectos del conflicto armado y el conflicto económico y político que vive el país hace más de 56 años. Bueno, usted como líder político sabe cómo se está atendiendo a estas personas desmovilizadas aquí en nuestro municipio, cómo se está atendiendo la situación de ellos. Bueno, la ruta de atención a las víctimas del conflicto en Zipaquirá, como lo decía, está concentrada en víctimas de desplazamiento forzado. Hay muy poco trabajo hacia otro tipo de víctimas. No hay por ejemplo, un enfoque diferencial de género en el trato, porque por ejemplo en el caso de desplazamiento hay muchas mujeres víctimas y niños y niñas víctimas de violencia sexual. Digamos que el proceso, también hay que decir que los municipios recibieron la atención de víctimas, pero no recibieron los recursos suficientes. Solo les voy a hacer, por ejemplo, un caso para el año 2014, el rubro para desarrollo económico de las víctimas del conflicto por parte de los desplazados, que son casi 500, no superaba los 10 millones de pesos. Los recursos en ese sentido para la reparación a las víctimas, para la restitución de sus derechos son mínimos, y esperamos que los acuerdos precisamente le aporten. Los acuerdos no son perfectos, no son lo que todos quisiéramos que fuesen, pero son un avance, son un paso adelante en términos de reconocimiento de las víctimas, y creo que si reconocemos las víctimas, hacemos un trabajo por la restitución, la verdad, la reparación, la no repetición, y de esa forma logramos que haya menos muertos por la violencia en este país, pues no veo razones para no decir que sí. Bueno, concejal, ¿cuáles son las ganancias para el pueblo colombiano en general de apoyar este proceso de paz? Bueno, primero pues que vamos a poder ver las noticias de otra forma, no vamos a volver a ver, o eso esperamos, a una de las guerrillas más tradicionales del mundo y con mayor antigüedad, atacando al Estado, a un Estado organizándose a veces y de hecho conectando actos criminales con los paramilitares, para atacar precisamente el problema de la guerrilla de las FARC. O sea, digamos, vamos a dejar de ver violencia, un poco de violencia, por lo menos esa armada, esa que les decía que sobre todo se da en el campo, en las zonas rurales, que el país en general va a tener una oportunidad para decirse la verdad, para decir quiénes están involucrados en la guerra, que vamos a tener la oportunidad de hablar de la reconciliación. A nosotros nos encanta como que la venganza, como que el odio, que creemos que la única forma de justicia es la cárcel y la muerte. Mientras tanto las víctimas están allá rogando porque ya que ellos fueron víctimas, por lo menos no haya más víctimas y otras personas no sufran lo mismo. Bueno, Eduard, para finalizar, nuestro programa Como Activa llega a todas las comunidades de Zipaquirá. Nos gustaría que usted le enviara un mensaje muy contundente para que participen y para que reflexionen que esta decisión empieza por cada uno de nosotros, por nuestras familias, por nuestros barrios y obviamente por el lugar y la ciudad donde nos encontramos viviendo.
por lo menos en el horizonte no vemos muy cerca otra oportunidad para decir que en Colombia vamos a dejar de ver muertos por la guerra política y armada que hemos vivido. Entonces la invitación es no solo a decirle que sí al plebiscito, sino además ayudarnos a ser parte de estos promotores. De hecho, para eso va a haber una invitación este próximo martes a las 5 de la tarde en el restaurante Francachela, o conocido como la Casa del Chorro, en el Parque de la Independencia. Ahí nos vamos a ver, y la invitación es a que nos unamos, hagamos pedagogía por la paz, hagamos pedagogía por la vida, por la reconciliación, y pues para que en Colombia dejemos de matarnos. Los invitamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos con la segunda parte de ese conversatorio de paz y plebiscito. Bueno, nos acompaña Felipe Durán, uno de los participantes en este conversatorio que se realizó el día de hoy aquí en el Bicentenario de Zipaquirá. Felipe, bienvenido a las cámaras de Aprecus Canal 5 y a nuestro programa Como Activa. Bueno, muchas gracias por la entrevista, un saludo pues a toda la audiencia del programa, y muy complacidos de que los medios de comunicación estén acompañando en este evento democrático. Bueno, Felipe, ¿cuál es la importancia de trascender los puntos del acuerdo de paz en la comunidad zipaquireña? El día de hoy nos acompañó la comunidad estudiantil, presidentes de Junta de Acción Comunal y en general la ciudad. Bueno, esta es una oportunidad histórica para Colombia, y Zipaquirá no puede estar ausente de este debate, ¿no? Tenemos el gran reto de que este acuerdo municipal, este acuerdo de paz va a ser decidido por grandes urbes, ¿no? Colombia es un país prácticamente urbano, pero vamos a decidir sobre la suerte de unos conflictos que sobre todo se viven y se sufren en el campo. Entonces, ciudades como Zipaquirá, que no han sufrido directamente el flagelo de la guerra, de la violencia, que tan solo lo conocemos por la televisión, por los noticieros, apagamos el televisor y ya para nosotros se acabó el conflicto y la guerra. Es importante que sociedades como la zipaquireña conozcan, por un lado, los impactos del conflicto, pero por otro lado los impactos de lograr un acuerdo de paz, los impactos de votar sí, la necesidad de que las nuevas generaciones no sean condenadas a ser generaciones de la guerra y de la violencia, sino generaciones de la vida y de la paz. Entonces, muy importante, la comunidad participó, nos alegra mucho que hayan participado. Logramos crear un comité del sí en Zipaquirá con organizaciones como el Pueblo Democrático, progresistas, líderes comunales, organizaciones colectivos como el JPZ, bueno, digamos una integración de diferentes entidades unidos por una causa que es superar el conflicto en Colombia, abrir la puerta a la paz y a la reconstrucción del país, ¿no? Porque desarmamos a las FARC, se acaba el actor militar y tenemos que empezar nosotros como sociedad a pensar qué tipo de país queremos. Bueno, uno de los puntos más importantes que se tocaron en este conversatorio fue el de la solución negociada. ¿Por qué apoyar una solución negociada por encima de una solución militar? ¿Cuáles son las implicaciones positivas que esto le trae al pueblo colombiano en general? Bueno, el 90% de los conflictos en el mundo se resuelven por la vía negociada, porque es muy difícil que una parte logre derrotar y eliminar completamente a la otra hasta el último miembro. Es decir, y más cuando Colombia lamentablemente es un laboratorio de conflictos, en que digamos que la desarticulación del territorio colombiano, la pobreza de muchas zonas retiradas del país, la dificultad para generar economías productivas en esas zonas hace que esas condiciones se convierten en un factor favorable a la generación de violencias. Entonces, digamos que esos colombianos que están allá, que se emplean en la guerra muchas veces porque no tienen otras alternativas productivas, que se convierten que se van a la ilegalidad, que de cierta manera la realidad económica, social y política del país los empuja a la ilegalidad, pues digamos que la sociedad colombiana debe decirles, venga, vamos a dar una oportunidad de reconstruir el país y apostarle a una solución negociada. Es decir, es mejor resolver de manera negociada el conflicto, además porque nos ahorramos vidas. Es decir, ¿cuánto vale una vida? Nos ahorramos vidas. Necesitamos que como colombianos dar el mensaje de que podemos resolver los problemas de manera pacífica sin tener que matarnos, como pasaba en los años 50, en la que por el hecho de ser liberal o ser conservador, pues ya nos estábamos eliminando, ¿no? Ni siquiera se da la posibilidad del debate, la posibilidad de resolver digamos, esas diferencias de manera pacífica, sino simplemente se quería eliminar físicamente, al contrario.
ni siquiera censurarlo su forma de pensar, sino eliminarlo físicamente, anular la voz del que piensa diferente. Y eso es lo que se tiene que acabar en Colombia. Bueno, ¿por qué no debemos apoyar la idea de que este es un acuerdo de impunidad? Y también resaltemos un poco como el sacrificio que está haciendo las FARC con los accesos que ellos tienen que hacer para poder llegar a una paz duradera y un desarme total. Bueno, digamos que estamos en una situación de anormalidad. ¿Sí? Partimos de un país que no vive en condiciones normales, es decir, vivimos en diferentes guerras con los paramilitares, de los paramilitares con la sociedad, de las BACRIM, la guerrilla, guerras de los corruptos contra la sociedad colombiana, contra políticos corruptos. Es decir, estamos en un país en completa normalidad. Lo que se trata es de volver a la normalidad. Y digamos que en el marco de esa normalidad existe algo que se llama la justicia transicional, que es cómo lograr niveles de justicia en el marco de la superación de conflictos, y cuando se dan esos niveles de normalidad y de justicia transicional, pues no se pueden aplicar, digamos, las normas, o es muy difícil que en los países apliquen las mismas normas que aplican en situaciones de normalidad. Por eso existe la justicia transicional, y en este caso pues no existe impunidad porque se definió una serie de justicia transicional, es decir, una serie de, digamos, de penas para las personas responsables de delitos atroces, porque en el acuerdo contempla penas para los delitos atroces, es decir, esto no tiene ningún grado de impunidad, solo que las penas que establece la justicia transicional para los delitos atroces, delitos de lesa humanidad, no son las mismas que establece el Código Penal colombiano. ¿Por qué? Porque estamos en una situación de anormalidad y donde estamos aplicando la justicia transicional, pero se están contemplando dentro del acuerdo penas que me parece, como lo dijo Rodrigo Primni, muy interesantes, porque se está hablando de que las personas que cometieron los delitos tienen que cumplir condenas reparando a las víctimas. Entonces, por ejemplo, haciendo desminado, con actos que tengan que ver con ya la recuperación de los daños que hicieron. Es decir, es poner a la gente a trabajar, que la pena sea ponerlos a trabajar, a reparar a las víctimas. Entonces sí existe una especie de sanción, que no es a la que estamos acostumbrados nosotros como sociedad colombiana, ¿no? Que es ver a la persona con grilletes, detrás de digamos que ahí es donde está el imaginario de lo que es la pena. Pero digamos que ese es un tipo de pena que se buscó para solucionar el conflicto, porque es muy difícil que en el marco de una negociación en la que una guerrilla no fue derrotada completamente, no fue sometida, decidan ellos entregarse para irse 10, 20, 30 años a la cárcel. Es más bien cómo superamos el conflicto, cómo logramos que estas personas que ya vienen, o sea, es decir, la desmovilización ya viene desde hace varios años, ¿no? En los últimos 10 años hay un informe que dice que 55.000 personas se han desmovilizado en el país, entre paramilitares, guerrilla, se han desmovilizado 55.000 personas. Entonces son personas que ya están en la sociedad civil, que recibieron que recibieron beneficios económicos por haberse desmovilizado, que ya están conviviendo con la comunidad en general. Entonces, digamos que de cierta manera el Estado ya ha tenido una política de reincorporación de personas, ¿cierto? Que al desmovilizarse tienen un tratamiento especial también, ¿cierto? No van directamente a la cárcel, sino tienen un tratamiento especial. Lo que está haciendo aquí es, digamos, de cierta manera también un proceso ya colectivo y masivo en la cual vamos a garantizar una desmovilización, pero a su vez, aparte de la desmovilización, vamos a garantizar, o se va a garantizar con el acuerdo, unas inversiones en las zonas afectadas por el conflicto, una reparación a las víctimas, una participación política de las comunidades afectadas por el conflicto. Entonces, digamos que poniendo en un plano entre las cosas, digamos, posiblemente negativas y positivas del acuerdo, vemos que para el país, sin duda, las ventajas que tiene el acuerdo de paz, lo que genera hacia adelante, las puertas que abre, son mucho mejores que una guerra que ya conocemos de hace 50 años. Es decir, imaginemos a Colombia en 10 años con la misma guerra, con por un lado el territorio fragmentado por la guerra, por otro lado un territorio capturado por los intereses políticos corruptos que no tienen que ver con la guerra directamente. Y ahora imaginémonos un país en donde hay unos territorios que se van a integrar al desarrollo de Colombia desde otra perspectiva, no desde el conflicto armado, en donde vamos a reconocer un nuevo campesinado, donde vamos a reconocer unos nuevos actores políticos, en donde la gente de las zonas afectadas por el conflicto van a tener voz en el Congreso,
con esas curules transitorias para la Cámara de Representantes para las zonas afectadas por el conflicto, que no van a ser necesariamente directamente para las FARC, sino para las organizaciones sociales que habitan allí. Que esas voces que nunca se escuchan, porque para llegar al Congreso acá en Colombia, lamentablemente, en una gran parte toca tener mucho dinero, campañas ultramillonarias, y las voces de la gente pues menos favorecida, la gente que sufre la guerra, pues muy difícilmente se escuchan en el Congreso. Entonces hay unas ventajas muy importantes con respecto al acuerdo. Bueno, Felipe, el mensaje final, démosle un mensaje a la comunidad zipaquireña para que lean los acuerdos, lean los puntos y hagan un juicio concienzudo sobre la decisión tan importante que se tomará el próximo 2 de octubre. Yo le envío un mensaje al pueblo zipaquireño: no condenemos a las nuevas generaciones a la guerra, no condenemos a las nuevas generaciones a una guerra que no es de ellos, a una guerra que ellos no entienden. Además, la gente quiere vivir en otro país, queremos nosotros vivir en otro país. Nuestros abuelos vivieron un país en guerra, nuestros padres un país en guerra, nosotros pues queremos como generación también tratar de superar esos conflictos y tratar de reconstruir la sociedad. Y después del desarme de las FARC, después de la intervención en esas zonas, a través del desarrollo, vendrá la discusión de la sociedad civil, de todos nosotros, para ver qué tipo de país queremos construir. Pero mientras persista la violencia, mientras persista ese factor de inestabilidad que deja la guerra, va a ser difícil que como sociedad civil nos podamos sentar tranquilamente a pensar el país de fondo, porque siempre vamos a estar pensando en las FARC, siempre vamos a estar pensando en la guerra, y los presidentes de aquí en adelante se van a seguir eligiendo con esa misma agenda de o FARC, o negociación o guerra con las FARC, que ha sido como se ha elegido la política nacional desde los años 80. Desde las puertas del Teatro Bicentenario es como llegamos al final de nuestra emisión. Recuerde que puede vernos todos los miércoles después del noticiero Aprecus Noticias. Le invitamos a todos los televidentes a que no se pierdan la programación que tenemos preparada para todos ustedes. Nos vemos la próxima en otro barrio, vereda o con algún tema para la comunidad de Zipaquirá.